Ok, ahora hablando sobre lo que es el cáncer de riñón. Primero, pues tenemos que el cáncer de riñón va a ser cualquier masa que refuerce con contraste intravenoso mayor de 15 a 20 UH en lo que es una tomografía contrastada, ¿sí? O según la OMS, se va a referir a cualquier tumor maligno que se encuentre en el tejido renal, ¿ok? Ahora, como epidemiología, pues tenemos que representa del 3 al 4% de todos los cánceres. Principalmente va a tener un predominio en hombres y su mayor incidencia será de 60 a 70 años. Puede cursar asintomático, incluso hasta llegar a causar la hematuria, que sería, digamos, uno de los manifestaciones primerizas que se pueden dar por el cáncer renal. Ahora, también como factores de riesgo, pues tenemos algunos como el tabaco, también, por ejemplo, pues obviamente como hemos mencionado, el sexo masculino, ya que es de mayor predominio, la edad, algunas patologías previas, por ejemplo, el síndrome de VHL, bueno, ahorita vamos a hablar sobre él, el riñón en herradura, enfermedad quística adquirida o la obesidad. Aquí simplemente pues cabe resaltar eso, o sea, factores de riesgo, digamos, el tabaco, la obesidad, historia familiar por genética, puede estar asociado también a lo que son pues diferentes patologías, por ejemplo, eh, hipertensión arterial, diálisis peritoneal prolongada, la diabetes, o sea, son como principales, digamos, factores de riesgo para poder desarrollar lo que es un cáncer, ¿sí? Entonces, de nuevo, con factores de riesgo mencionamos tabaco, la obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus o diálisis peritoneal prolongada, lo que nos puede causar pues un cáncer renal. Como manifestaciones clínicas, eh, pues como lo mencionaba, la mayoría de los casos van a cursar de forma sintomática y pueden ser, digamos, detectados de forma indirecta en estudios de imagen. Hay una triada clásica que realmente es muy poco frecuente que se presente, a menos de que sean en estadios avanzados, la cual consiste en dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y una masa abdominal palpable, ¿sí? Pero pues como lo menciono, rara vez se presenta y pues normalmente cursa de manera sintomática. Ahora, siguiendo con lo de la clínica, mencionaba, digamos, el primer síntoma que podemos encontrar, pues sería una hematuria. Esta tendrá características que será total, o sea, total al momento de la misión, me refiero, espontánea y macroscópica. Puede llegarse a producir un dolor abdominal simplemente o únicamente cuando hay irritación de la cápsula, si no, pues este no va a estar presente. Además de eso, se presenta una anemia, puede presentar pérdida de peso, eh, hipertensión en algunos casos y hipercalcemia, ya que puede producir también metástasis óseas. Y también algo que cabe mencionar es el síndrome de Stauffer, que el síndrome de Stauffer sería una elevación de la PFH, perdón, en ausencia de metástasis, o con el síndrome de Stauffer nos referimos a que hay datos hepáticos por cáncer renal, ¿sí? Entonces, de nuevo, mencionamos la hematuria, el dolor abdominal, masa palpable, pérdida de peso, hipertensión, hipercalcemia y puede llegar a provocar el síndrome de Stauffer, ¿ya? Aquí simplemente pues diferencia la clínica dependiendo de la forma de presentación. Por ejemplo, cuando es un crecimiento local, pues lo que había mencionado, la triada,
hematuria, dolor en flanco, masa abdominal y un hematoma perirenal. En caso de que sea metástasis, pues depende a dónde sea la metástasis, ¿verdad? Por ejemplo, pulmón, pues tos persistente. En caso de que sea ósea, dolor de huesos, linfadenopatía cervical, etcétera, etcétera. Puede generar también obstrucción de la cava vena inferior, la cual se va a observar por edema de extremidades inferiores y puede causar también un varicocele derecho, ¿sí? Que dijimos, varicocele derecho, pues sería una dilatación del plexo pampiniforme. Entonces, una compresión de la o obstrucción de la vena cava inferior, pues nos puede generar un varicocele. Y síntomas para neoplásicos que había mencionado, lo de hipercalcemia, el síndrome de Stauffer, por ejemplo, pero eso es principalmente. Como diagnóstico, el método de elección o el gold estándar será un ATAC abdominopélvica contrastada, ¿sí? Ya que aquí podemos observar lo que es la morfología y la función del riñón. Además, pues de ver la diseminación en caso de que el cáncer pues ya sea extenso, ¿no? Una tomografía de tórax, esta va a ser útil para observar metástasis, principalmente en pulmones o mediastino, y el ultrasonido renal, ya que este pues nos puede, digamos, evidenciar masas renales que pues se confirmarían con lo que es la tomografía, ¿sí? Pero entonces del diagnóstico como gold estándar, al menos imaginológico, pues la ATAC abdominopélvica. En laboratorios sería lo que es la VIH. Aquí en la VIH, pues para demostrar la anemia, eritrocitosis, también pues para ver la función renal, el calcio sérico, para lo que mencionábamos de la posible metástasis, el PFSH, o sea, pruebas de funciones hepáticas. Eso en cuanto a laboratorios. En caso de que se pueda, digamos, como otro estudio complementario sería la biopsia, pero pues esto aumentaría la malignidad del tumor, entonces no es tan recomendado. Entonces estudios, dijimos de laboratorio, la VIH, pruebas de función hepática, calcio sérico, etcétera, etcétera, ¿sí? También se pueden utilizar, por ejemplo, radiografías de tórax, o también resonancias magnéticas, pues esto para igual comprobar la presencia ya de metástasis, ¿sí? Ahora vamos a tener lo que es la gradación de Fuhrman, que esta simplemente se va a basar en los subtipos de células claras, que será un subtipo de cáncer renal, ¿sí? Aquí pues principalmente pues nada más diferenciar, se dividen en 4 grados, ¿sí? En el grado 1 serán tamaño del núcleo 10 milímetros, en el 2 15, en el 3 20 y en el 4 mayor de 20. Aquí pues principalmente esta tablita nos ayuda pues para ver, digamos, la forma de lo que son estas células claras. Por ejemplo, grado 1 serán contornos uniformes. En grado 2 y grado 3 serán contornos irregulares y en el grado 4 sería un atípico multilobulado. Esto pues más que nada pues para, digamos, darnos un pronóstico de la supervivencia en 5 años, ¿sí? Y si se fijan, pues en cuanto mayor sea el grado, en la graduación de Fuhrman, pues disminuirá el porcentaje de supervivencia a 5 años. En características histopatológicas, pues tenemos las micro y las macro. Las micro, como mencionábamos, de células claras con membrana citoplasmática bien definida, etcétera, etcétera, pero pues esto variaría dependiendo la estadificación de Fuhrman, ¿sí? Porque pues dijimos que no era lo mismo un grado 1 que un grado 2, que un grado 3, que un grado 4. Entonces pues eso es lo que cambiaría. Y en aspectos macroscópicos tendría un aspecto amarillento porque se da un acúmulo de colesterol y lípidos. Por lo tanto, pues por eso se le conoce como células claras, ¿sí?
En la inmunohistoquímica, principalmente lo que se utilizaba, pues era o sea, positivos a bimentina, ¿sí? Pero pues en sí, nada más quédense con eso, positivos a bimentina en el caso de inmunohistoquímica. Pero pues como hemos mencionado, pues nos va a ayudar mucho la diferenciación de células. Ahora, la relación entre síndromes familiares más el carcinoma de células renales. Si recuerdan la que había mencionado, mencionaba que tenía relación con el síndrome de VHL, que es el síndrome de von Hippel-Lindau. Digamos que sería un predisponente para desarrollar el carcinoma de células claras, que el carcinoma de células claras es el tipo de cáncer maligno más común de todos los cánceres renales, ¿sí? Carcinoma de células claras más común de tipo maligno. De ahí seguiría el carcinoma papilar tipo 2, después el papilar tipo 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que no se les olvide que como predisponente el VHL o von Hippel-Lindau puede predisponer al carcinoma de células claras, el cual es el más común de maligno, el células de o cáncer de células renales. Aquí más que nada, pues digamos, van a haber diferentes subtipos. Convencional, que es el que he mencionado, de células claras, del 70 al 80%, que será, digamos, el más común. Las características como tal, pues no son tan importantes, ya que pues sí son un poco, o más bien muy específicas cada una. Entonces, pues, con que se queden con que es el convencional, el de células claras, el más común, ¿sí? Hay otro tipo de cáncer de células claras, que por ejemplo es el cístico multilocular, pero si se fijan pues corresponde a menos del 1% de los carcinomas renales. O sea, por lo tanto pues digamos es muy raro, ¿sí? Entonces, hasta ahí sí todo bien. Después el cromófilo, que son los papilares, había mencionado que son dos tipos, papilar 1 y papilar 2. El papilar tipo 1 es menos común a comparación de lo que es el papilar 2. En pues se puede presentar en lo que son carcinoma papilar hereditario, vasofilia, se encuentra igual hipervascularizado, pero pues como mencionaba esto a lo mejor no es tan importante, ya que pues sí son muy raros, ¿ok? En el cromófilo papilar tipo 2, tendrá una incidencia mayor que el tipo 1, ¿sí? Las características de pues es que a comparación del tipo 1, será de un peor pronóstico, o sea, mayor malignidad, y se puede presentar en leiomiomatosis y cáncer de células renales, ¿sí? Entonces, nada más para diferenciar entre papilar tipo 1 y papilar tipo 2, el papilar tipo 2 es más común que el 1, es de peor pronóstico, y en donde se encuentran cada uno, ¿sí? Por ejemplo, el tipo 2 en leiomiomatosis y el tipo 1 en carcinoma papilar hereditario, ¿sí? Los cromófobos, pues igual, mencionaba que tenía dos tipos, el clásico y el eosinofílico. Digamos que no es tan agresivo a comparación del convencional de células claras que había mencionado, o sea, tiene un mejor pronóstico y puede presentarse en el síndrome de Birt-Hogg-Dubh o VHD. Principalmente, pues quédense con eso. Es de un mejor pronóstico que el convencional y puede ser dado por el síndrome de Birt-Hogg-Dubh, ¿sí? Ahora, el del túbulo colector o tumor de Bellini, va a ser el carcinoma de células renales más agresivo, ¿sí? Mencionamos que era el más común, el de células claras, pero el más agresivo de todos será el tumor de Bellini o tumor del túbulo colector. Corresponderá al menos de 1% de todos los cánceres y tiene una característica de que es aspecto en carne de pescado, ¿sí? Solamente quédense con eso. Cáncer de células renales más agresivo
y aspecto en carne de pescado, tumor de Bellini o tumor del túbulo colector. Ahora, hablando sobre los tumores benignos, primero tenemos el quiste renal. En el quiste renal, pues en este simplemente, pues no hay mucho que decir, es asintomático, se presenta como densidad de agua y es homogéneo y se va a clasificar mediante la clasificación de Bosniak. Habíamos mencionado la graduación de Forman para la clasificación de tumores renales malignos de células claras. En este caso va a haber la clasificación de Bosniak, que estas nos van a servir digamos para la estadificación de tumores benignos, ¿sí? Más adelante la vamos a ver. Después sigue el adenoma cortical renal. Este va a ser el más común, siendo el benigno, ¿sí? Dijimos, el mayor o el más común cáncer renal maligno es el de células claras. Y el cáncer más común benigno es el adenoma cortical renal, ¿sí? Pues este predomina en mujeres y pues normalmente como tratamiento de estos tipos de cánceres pues será una nefrectomía, ¿sí? Pero pues quédense con eso, ¿ok? Después sigue lo que es el adenoma mesonéfrico. Este decía que tenía una presentación incidental y puede estar relacionado con el tumor de Wilms o el cáncer de célula renal papilar, pero como tal pues no tiene tanta importancia, ¿sí? Entonces hasta ahorita de los benignos llevamos quiste renal, adenoma cortical renal, que es el más común de los benignos, y el adenoma mesonéfrico, que en sí pues no tenía mucha información sobre él. Ahora, el oncocitoma, este se va a originar de células intercaladas de los conductos colectores, ¿sí? Este se puede observar junto a lo que es el cáncer de células renales cromófobo, el que había mencionado en el síndrome de Birt-Hogdou, ¿sí? Entonces, pues se pueden presentar, digamos, simultáneamente, tanto el oncocitoma como el cromófobo, ¿sí? Solamente que el cromófobo pertenece a los tumores malignos y el oncocitoma a los benignos. Pues su aspecto como tal, macroscópico, pues se van a ver, digamos, como estas manchas pardas rojizas o marrones que van a tener una zona central que será aspecto fibroso. Como tal, pues esas son sus características. Pero pues nos quedamos con que el oncocitoma, dijimos, se observa junto al cáncer de células renales cromófobo en el síndrome de Birt-Hogdou. Y sus características, por así decir, que es pardo, rojizo o marrón, ¿sí? Algo que también cabe resaltar del oncocitoma es que va a tener características angiográficas, ¿sí? Una de ellas sería la apariencia en radios de rueda, que decía que pues era, digamos, como un signo patognomónico de este tipo de cáncer, ¿sí? Entonces, de oncocitoma nos quedamos con eso. Se observa junto al cáncer de células renales cromófobo en el síndrome de Birt-Hogdou. Su aspecto, que es pardo, rojizo, marrón, zona central de aspecto fibroso. Y como signo, digamos, angiográfico, pues apariencia en radios de rueda, ¿sí? Eso del oncocitoma. Ahora, del angiomiolipoma, pues este va a ser un tumor mesenquimal que va a incluir lo que es tejido adiposo, músculo y vasos sanguíneos, lo que nos va, digamos, proporcionar a grandes hemorragias, ¿sí? Entonces, pues principalmente del angiomiolipoma, pues su nombre lo dice, ¿no? Angio, mio, o sea, angio de vasos, mio de músculo, lipoma, ¿sí? O sea, tejido adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos, ¿sí? Nada más, pues para que no se les olvide, pues dividir la palabra como tal y pues
pues su nombre mismo dice qué es lo que contiene. ¿Ok? Pues también se puede observar en lo que es una tomografía, en un ultrasonido lo encontraríamos hipericoico, y como tal pues su tratamiento sería embolización selectiva o nefrectomía, principalmente pues radical, ¿sí? Pues esto pues para controlar las hemorragias en el caso de la embolización. Ahora, en la clasificación de Bosniak vamos a tener 5 estadios. Miren, tenemos principalmente aquí, esta sería una tablita con los diferentes estadios. Por ejemplo, el tipo 1 tenemos que es un quiste simple benigno, ¿sí? En el tipo 2 serían quistes complejos mínimos. En el tipo 3, quistes complejos mínimos a seguimiento. En el tipo 4, indeterminado. Y en el tipo 5, neoplasias quísticas, ¿sí? Entonces, que no se nos olvide. Ahora, volviendo aquí, la clasificación de Bosniak mencionamos que eran 5 tipos, ¿sí? Entonces, pues los podemos ver aquí en esta imagen. Dijimos quiste simple, quiste complejo a seguimiento, indiferenciado y neoplasia quística, ¿sí? Así es como clasificaríamos, digamos, pues los tumores benignos, ¿sí? Por ejemplo, mencionábamos el quiste renal, que dijimos que era una densidad de agua, homogéneo. En este correspondería pues a una clasificación 1, ¿sí? De Bosniak. Y esto pues es parte de lo mismo, lo que había mencionado, los 5 diferentes estadios, ¿sí? Ahora, la clasificación TNM de riñón, esta pues va a ser una clasificación que se va a utilizar. El TNM pues se utiliza en la mayoría de los cánceres, si no es que de todos. Entonces, aquí vamos a clasificarlo en 4 estadios. Estadio 1 como un tumor confinado al riñón. Estadio 2 es un tumor que se extiende más allá de la cápsula renal, pero no sobrepasa la fascia de Gerota. Entonces, de nuevo, estadio 1, tumor confinado al riñón. Estadio 2, tumor que no sobrepasa la fascia de Gerota. Estadio 3, tumor que afecta la vena renal o la cava inferior, ¿sí? Principalmente, o sea, tumor que nos afecte tanto a la cava renal o a la vena renal o a la cava inferior o a los ganglios linfáticos ciliares. Pues esto se va a dividir en 3A o 3B. 3A en el caso de que nos afecte a las venas o 3B en caso de que nos afecte ganglios linfáticos. Y por último, el estadio 4 pues sería un tumor que se extiende a otros órganos vecinos, ¿sí? Pues esto sería un poquito igual, una tabla de qué es a lo que se refiere, pero pues ya más extenso, ¿no? El TX, T0, T1, T1A, T1B, etcétera, etcétera. Pues nada más cambiaría por los tamaños del tumor y hasta dónde se extienden, ¿sí? Ahora, los significados de lo que son N y M, pues significan N, nódulos o ganglios, y la M significaría metástasis, ¿sí? Pues esto para cuantificar, digamos, los ganglios que estén afectados o los nódulos que estén presentes y si hay metástasis o no a otras partes del cuerpo. Esto sería parte de lo mismo, al igual que aquí. Y si se fijan, estos estadios pues nos van a ayudar con, digamos, un pronóstico en estos pacientes. Por ejemplo, en el estadio 1 tienen una supervivencia de 5 años de un 91%. En estadio 2, que correspondería al T2, sería 74%, ¿sí? T1 dijimos que era el estadio donde ¿sí? Cuando es un tumor confinado simplemente al riñón. Ahora, tumor o T2 es cuando no sobrepasa la fascia de Gerota.
tumor 3 o tipo 3, que dijimos que era cuando afectaba ya sea a venas, ya sea la renal, la cava inferior o ganglios linfáticos ciliares, ¿sí? Que el estadio 3 pues tendría una supervivencia del 67%, el estadio 4, que ya correspondería a una metástasis, pues una supervivencia de 5 años en el 32%. Y si se fijan, el porcentaje de presentación nos habla de que el estadio 2 será la forma más común de encontrar, pues, digamos, la tumoración de riñón, ¿sí? Entonces, esta tablita, pues, nada más es para ver el porcentaje de prevalencia de cada uno, que el más común sería un estadio 2, y la supervivencia a 5 años, que, pues, obviamente, entre mayor sea el grado o el estadio del cáncer, pues, disminuirá el porcentaje de supervivencia. Pues como tal, cirugías como tratamiento, digamos, principalmente pues se opta por una nefrectomía radical, ¿sí? Eso principalmente. Además, pues se va a acompañar de lo que son resecciones de metástasis y como ayudante, pues quimio y radioterapias. Ahora, en invasión al sistema venoso, ya sea vena renal y cava, que es lo que mencionábamos en los estadiajes del TNM, pues tenemos que se puede, digamos, invadir el sistema venoso, principalmente por la renal y la vena cava inferior. Tenemos también pues como una clasificación de los trombos que nos pueden provocar, digamos, esta invasión en los diferentes venas. Por ejemplo, en el estadio A, pues sería perirrenal, o sea, digamos, a un lado, por así decir. Después está el infrahepático, o sea, por debajo de hígado. El C, intrahepático, o sea, dentro de hígado. Y el D, suprahepático, superiormente al hígado, ¿sí? Pero pues esto, digamos, es muy teórico. Simplemente pues para que tengan en cuenta que puede haber metástasis a las cavas, a la cava inferior y a la vena renal. Lo que mencionaba, como tratamiento, pues principalmente va a ser una cirugía radical. Va a ser una resección del riñón junto con la grasa, la glándula suprarrenal, la fascia y pues obviamente la disección ganglionar, y en caso de ser metástasis pues también eliminarnos, ¿no? Digamos que sería el único tratamiento curativo en cáncer de células renales que esté localizado, ¿sí? Y pues eso principalmente, la nefrectomía con resecciones de metástasis. En el caso de que haya una metástasis, vamos a tener que principalmente va a haber diferentes tipos de lugares a donde va a migrar esta metástasis. Principalmente va, digamos, la metástasis más comúnmente irá a pulmón, después a partes blandas, pero también puede llegar a lo que son el hueso e hígado y a sistema nervioso central. Entonces los principales sitios de metástasis de nuevo serían más comúnmente en pulmón, partes blandas, huesos y por último sistema nervioso central. Y como tratamiento del cáncer de células renales metastásico, pues simplemente se utiliza lo que había mencionado de quimio o radioterapia. El doctor mencionó que pues no era de suma importancia aprendernos los medicamentos que se utilizan en estas terapias, ¿no? Entonces principalmente pues quédense con eso, nefrectomía y puede ser quimio o radioterapia o incluso pues inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, de quimioterapia pues tenemos digamos la vinblastina, ¿sí? En el caso de que pues se quieran quedar con algún nombre, ¿no? La vinblastina. Esto pues es parte de lo mismo que él mencionó, que pues no era tan importante. Y por último los criterios de Motzer, que los criterios de Motzer estos pues nos van a ayudar con el pronóstico.
Simplemente, pues son factores del pretratamiento asociados con una menor supervivencia. Por ejemplo, cuando hay niveles de hemoglobina bajos, cuando hay altos niveles de calcio sérico, eh, etcétera, etcétera. Pues simplemente estos criterios nos van a ayudar a lo que es calcular el riesgo y la supervivencia.